Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de Ligno Productions, cómics con sello venezolano. Ligno Productions inicia en 2016 de la mano de dos estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social en el edificio cincuentenario de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en Caracas. Morris Rauseo contaba una de sus historias sobre viajes en el tiempo a un compañero, quien fascinado por el relato le sugirió convertirla en un cómic. De esta manera emprende la búsqueda de un dibujante dispuesto a hacer este emprendimiento realidad y así se suma Andrea Hernández al proyecto. Juntos produjeron su primer cómic en colaboración, Santa Sofía, sin editorial en la cual publicarlo, ni mucho menos que lo distribuyera en el país. Deciden crear esta plataforma productora cuyo propósito es hacer realidad las ficciones de cualquiera. Desde entonces han contado con distintos colaboradores y organizaciones, como Editorial Biosfera o el Centro Cultural UCAP. En las próximas semanas publican un nuevo cómic titulado Despojos, y en noviembre sale el tercer tomo de Santa Sofía, que será presentado en el marco del Caracas Comic Con. Sobre Ligno Productions y con uno de sus fundadores hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sashenka. Fíjate, Ricardo, yo no conocía, mejor dicho, nada de esta iniciativa y de esta plataforma que es Ligno Productions, hasta hace unos meses en un evento que organizó el Colegio San Ignacio de Caracas, en el cual invitaron a diferentes editoriales independientes a participar en una pequeña feria y en ese evento, que es en la Casa Loyola, yo estuve como invitada para dar una pequeña charla sobre literatura fantástica. En ese curucuteo de feria encuentro yo este puesto, este stand de gente joven con cómics publicados en papel, que ya era así como demasiado. y yo pensé que eran digamos, como una casa de representación, una distribuidora en el país. ¿Cuál es mi sorpresa y positiva sorpresa? Es cuando me dicen, no, eso lo hacemos nosotros aquí. Las historias, digamos, los cómics, tanto historias como las ilustraciones son hechas por autores nuestros y nosotros publicamos, los imprimimos todo aquí y bueno, las comercializamos, pues. En ese momento para mí fue como una gran sorpresa y por eso dije, bueno, si me podían dejar sus señas. Después, por supuesto, visité su web, sus redes sociales y bueno, me complace que podamos recibirlos ahora en Alfabeto del Mundo, porque aparte de que me doy cuenta que hemos hablado poco de novela gráfica y de cómic, también es interesante ver cómo estas propuestas que en el mundo tienen un lugar realmente relevante
y que son además los que el papel llama generalmente, porque por supuesto que el discurso visual es fundamental en este tipo de producciones de ficción. Me complace que sean personas jóvenes, venezolanas, radicados en el país, que quieran apostar a esto. Ha sido valioso, también ellos lo destacan en sus sitios web, el apoyo que han tenido del Centro Cultural UCAP, como estudiantes o egresados de la universidad. También el apoyo a una editorial como Biosfera, que es una editorial de libros escolares, la editorial fundada por el Serafín Masparrote, el profesor de biología de todos los que hemos estudiado bachillerato en Venezuela, en paz descanse. Y entonces uno entiende que, claro, que es posible cuando tú trabajas en red y crees en lo que estás haciendo, y te esfuerzas por lograrlo, y además eres un fanático de los cómics como vemos que son ellos, plantear ideas que hagan quizá de una forma modesta, pero por lo menos efectiva, el trabajo de publicar en este país que es tan complicado, y que, así como siempre decimos, cada libro que sale en Venezuela es una celebración, porque sabemos que es un gran esfuerzo. Bueno, cada cómic que salga, por supuesto, también lo es. Asimismo, es importante porque la cultura del cómic, de la novela gráfica y de este tipo de discursos de ficción, va muy atado a los fandoms, al trabajo en grupo, a las redes que se van tejiendo de comunicación, a las comunidades de autores, de lectores, que van, digamos, alimentando muchas veces estas historias, y que eso también se esté dando desde una plataforma creada en el país. Me parece que vamos a tener un programa que puede ser muy, muy interesante para todos. Bueno, a mí me parece que el cómic y por supuesto la novela gráfica son un producto popular, que viene de la cultura popular y que ha devenido o puede llegar a devenir en una forma de contracultura y de manifestación de gustos, de expresiones estéticas que pueden ser o no ser las imperantes en la cultura en donde se manifiesten. Todos estamos imbuidos por la cultura popular, audiovisual, desde hace muchísimas décadas. Forma parte de nuestra memoria y conforma elementos y acervos culturales significativos. A mí me gusta más el concepto de iniciativa cultural que el de emprendimiento cultural. Okay. El de emprendimiento cultural está asociado directamente a una empresa que tiene que generarte unos réditos o una ganancia, cosa que me parece maravillosa, pero muchas veces sacrificas la, digámoslo así, pureza de la iniciativa cultural por las demandas de un público, por poner un caso, ¿no? Y eso en el ámbito, por lo menos de la creación artística, no es algo que suela determinar. Yo creo que cuando uno ve la aparición de los cómics, dentro de la historia de los cómics, uno ve que el creador busca un público y lo crea de alguna manera. Y yo creo que Venezuela es un mercado perfecto para crear un público devoto de cómic, de novela gráfica, de marca venezolana, hecha en Venezuela. Más que, además de que es una respuesta natural a, bueno, no puedo traer o no puedo comprar la cantidad de cómics que yo quisiera poder tener y coleccionar. Bueno, simplemente los hago yo. Entonces yo celebro muchísimo esta iniciativa. Y bueno, vamos a ver con qué vienen por ahí. ¿Con quién conversamos?
Con Moris Rauseo. Moris Rauseo es escritor y co-creador del cómic Santa Sofía, Ciudad de Corazón Frío, entre otras historietas publicadas bajo Ligno Productions, editorial dedicada al cómic de la que es fundador y director ejecutivo desde 2016. Es profesor en la UCAP de la materia electiva de la Facultad de Humanidades, producción editorial de cómics, y profesor de las materias Seminario Comic Book y Guionismo para el técnico de ilustración del Instituto Creativo de Diseño ICD de Guatire, Venezuela. Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido, Moris. Gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por darme esta oportunidad para hablar de mi proyecto. No, imagínate, la oportunidad es nuestra, porque además vamos a hablar de un tema que despierta un profundo fervor en millones de personas en el mundo. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es el panorama del cómic en Venezuela? O sea, ¿hay público? ¿Cuál es la experiencia que tú traes relacionada o vinculada con el cómic a la hora de poder evaluarlo para el caso de nuestro país? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque también es uno de los medios que ha sido como más golpeado. Ha sido incluso en los mejores años de Venezuela difícil de decir que el cómic hecho aquí en Venezuela por venezolanos ha realmente como florecido. Sí han habido intentos previos y diversos con respecto a la realización de cómics acá, pero no se ha llegado, a diferencia de con el cine y con la música, a instaurar una especie de industria al respecto. Han sido movimientos editoriales muy independientes, revistas que han aparecido y desaparecido, movimientos de artistas que por distintas razones, véase crisis o véase razones económicas, han en algún momento mermado. Entonces, para cuando nosotros surgimos en el año 2016 no teníamos prácticamente ningún referente de éxito con respecto aquí en el mundo del cómic. Lo más parecido eran los cómics de Jaimito, que se llegaron a comercializar en la década de 2010, pero también esos también migraron, por así decirlo. Entonces, es realmente complicado hablar de ahorita de un medio. Sí lo hay muchos artistas de cómics venezolanos, pero todos son muy independientes en su gran mayoría. Y hay pocos proyectos con las pretensiones de industrializarse como lo es mi empresa Ligno Productions. Ok. Bueno, fíjate, yo voy un poco por la misma línea, pero más una pregunta aquí ya más como autor, como creador de historias llevadas al cómic, porque obviamente por lo que hemos podido conocer son trabajos en los que tú, digamos, desarrollas el argumento y trabajas en colaboración con algún otro artista, dibujante, artista gráfico, ¿no? Que complementa, porque esa es una de las fortalezas del discurso del cómic o novela gráfica, etcétera, cómo la imagen y el texto, si se quiere decir, que se construye y se argumenta, tienen una relación simbiótica completamente. ¿Por qué, pregunto yo, Moris, por qué cómic? ¿Por qué no cuento o novela? ¿Qué hace este género diferente para ti? Bueno, el cómic me atrapó a mí particularmente porque se parece mucho al cine y siempre me gustó como la idea de crear películas y crear historias. Siempre he tenido una imaginación muy activa al respecto. Entonces, cuando descubro el cómic, se me hace como cercano la posibilidad de crear una historia tan fantástica como una película que puede estar mucho más lejano en el futuro por cuestiones económicas e industriales.
Y creo que esa es una buena ventaja del medio. Ok. Al igual que con la literatura, que solamente hace falta como escribirla para poder ya estar haciendo el arte. Ok. Ya después entra en harina de otro costal todo lo que vendrá a ser el proceso de, bueno, lograr que eso que escribiste se haga exitoso, Claro. pero ejecutarlo, llevarlo a cabo, es relativamente cercano. Pues hace falta saber contar una historia y saber dibujar, o contar con quien sepa hacer la historia y con quien sepa dibujar, Exacto. para poder realizar un cómic relativamente bueno. Ok. Yo te pregunto, bueno, fíjate, exacto, ¿te parece que el cómic se acerca al discurso cinematográfico y te permite también, bueno, como contar historias de otra manera? ¿Es una labor titánica o cercana conseguir dibujantes, artistas que quieran trabajar a cuatro manos en este tipo de obras? Sí es difícil, sí es complicado, porque muchos artistas, sobre todo, tienen en común el sueño de ser creadores de cómics, pero quizás no tienen la experiencia, y una vez se embarcan en eso, se dan cuenta de que es un trabajo mucho de unas dimensiones más grandes de lo que uno en un principio se espera. Pero tampoco es imposible. Por lo menos a nosotros nos pasa que, debido a la calidad del trabajo que nosotros hacemos, se nos abren puertas como esta entrevista, por ejemplo, en donde se difunde nuestro trabajo, y eso hace que artistas de calidad, que consideran que ellos tienen el nivel como para mostrar cosas, o que aspiran a mostrar cosas de la calidad nuestra, llegan a nuestras puertas, ya sea como alumnos, ya sea como autores independientes que buscan de nuestros servicios, o a veces hasta pertenecer a nuestro equipo y colaborar en la realización de historias originales nuestras. Entonces, pese a que es complicado, porque precisamente por esto que comento del el trabajón que termina conllevando, Sí. hay mucha gente que termina como que chocando contra la pared, Sí. Sí. con la realidad de lo que es realizar un cómic, por lo menos ilustrándolo. Sí. Pero también hay mucha gente, siempre hay gente que está llegando con ganas, y de entre esa gente hay quienes se quedan y logran cumplir con la meta. Pues sí. Sí, no, la pregunta era con toda esa intención, o sea, desarrollar además una historia desde el punto de vista gráfico, con además los parámetros que supone el cómic, y todo lo que debes de expresar en una viñeta, en un cuadro. O sea, no, yo creo que aunque muchos lo disfrutamos, no muchos sabemos esa palabra tan nuestra que usaste, el trabajón que hay Sí. detrás de esto. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, Maurice, cuando estuve viendo el trabajo de ustedes en ese encuentro en Casa Loyola, era la calidad de la impresión, efectivamente. Como le comentaba a Ricardo, yo pensaba que eran cómics que habían traído para la venta, como una de distribuidores. Pues no pensé que eran producidos en el país. Ese es otro reto, cuéntanos un poco. Sí. ¿Cómo los vendes? ¿Cómo los compro? Claro, bueno, la calidad de la impresión es gracias al convenio que tenemos, una alianza que tenemos con Editorial Biosfera, Ajá. que es de la Buenísimo. familia Masparrote, Sí. fundada por Serafín Masparrote, el de los libros de biología que todo el mundo ha usado aquí en Venezuela. El profesor de biología de todos los venezolanos, sí. En paz descanse. Ese mismo. Ujú. Entonces, tenemos una alianza con ellos que nos permite imprimir a demanda. Ah, ok. El sector editorial, por lo golpeado que ha estado con la Sí. situación de producción de papel y producción interna, ha tenido que migrar a la producción bajo demanda en vez de la producción de tirajes masivos. Y es esta posibilidad de Editorial Biosfera lo que se nos acercó a nosotros a través de esta alianza, y pudimos realizar cómics de calidad en pocas cantidades, con lo cual nuestra capacidad de inversión como empresa
relativamente reciente para cuando esto se nos da, justamente poder lograrlo. Entonces, Claro. y bueno, lograrlo con una calidad de material y del producto final equiparable con la calidad gráfica y de fondo que ya tenían nuestros productos a nivel online. Ok. Entonces, ¿cómo comprarlo? Ajá. A través de nuestra página web, Ok. lignoproductions.com. También se pueden conseguir en librerías como la Gran Pulpería del Libro en Chacaito, Ajá. El Mundo del Libro en Los Próceres, Ujú. y bueno, en todos los eventos en los que participamos, como la Caracas Comic Con, que se viene ahorita en noviembre, y bueno, que tenemos estrenos pensados para ello. Sí, ya vamos a hablar de Ujú. de eso también en la próxima parte. En este primer bloque nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría saber que nos presentaras brevemente, Morris, quién es el equipo, además, por supuesto de ti, que está detrás de Ligno Productions. Ok, bueno, somos un equipo aproximadamente como de 8 artistas, la mayoría somos muy jóvenes, entre escritores e ilustradores. La mayoría del equipo, de hecho, tiene alrededor de 19, 21 años. Y bueno, lo conforman artistas como, en el lado de la ilustración, Nicole Velázquez, Damián Flores, de Valencia, y también por el lado de la escritura está el compañero López Marín, Ethan Sparks o Fernando Flores, mi hermano Cristian Rauseo, y también está Alanis. Ajá. Y Jonaisi Pérez también se me había olvidado por el lado de la ilustración, Ok. que es de hecho el miembro más joven que tenemos en nuestro equipo, con 19 años. Ok, wow. Sí, son Son un son bandón. un bandón y son, bueno, efectivamente son, bueno, gente joven, pero que también, exacto, ¿no? Eso no, para nosotros es grato promoverlo en el sentido de que, bueno, siempre, ¿no? La etiqueta de los jóvenes y que no hacen y solamente nos quedamos en las dificultades que no negamos, por supuesto, ¿no? Para nada, que supone ser joven en este país, pero bueno, también están los espacios en los que encuentras voz para ser y para hacer, ¿no? Y eso también hay que celebrarlo a pesar de las adversidades. Y bueno, yo no sé, después le dejo más chance a Ricardo en la segunda parte, pero es que yo tengo muchas dudas, muchas preguntas ahorita. ¿Nos puedes contar así como de entradita? Un argumento así brevemente, el argumento de Santa Sofía. Bueno, sí, Santa Sofía va de dos vaqueros. No es un western, es una historia moderna, pero en este país ficticio latinoamericano, Ajá. la gente del interior se viste como si fueran vaqueros. Entonces estas personas llegan desde fuera de la ciudad Ajá. buscando venganza por un asunto del pasado, y en ese camino de venganza simplemente ellos no respetan la ley, ellos van haciendo su propia ley. Ok. Y los persigue un detective que, a pesar de que la ciudad está sumida en la corrupción y funciona bajo una ley paralela, por así decirlo, él quiere hacer respetarla, su propio sentido de justicia. Entonces, a lo largo de la historia, este enfrentamiento entre el ojo por ojo, diente por diente, y la justicia que está escrita en el papel, pone en tela de juicio cómo en un contexto como este, de anomia y de criminalidad, puede existir algo como la justicia, o si siquiera existe. Ok. Está bien. Bueno, vamos ahorita a hacer una pausa y al regreso seguimos hablando con Morris Rauseo de Ligno Productions. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ligno Productions, cómics con sello venezolano. con quién conversamos? Con Morris Rauseo. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Continuamos conversando con Morris Rauseo y yo quería, Morris, volver un poco a hacer un back to basics, ¿ok? Y que repasáramos para nuestra audiencia qué es un cómic, ¿ok? Y cómo se produce un cómic. Porque de repente yo puedo soy dibujante y tengo unas ideas
yo voy al IGNO y ustedes me ayudan en la elaboración del cómic, ¿verdad? Dan como un tutorial o un acompañamiento, o solamente haces la producción propiamente editorial del mismo. Me gustaría que me hablaras un poco de esto, por favor. Bueno, nosotros ofrecemos ambas opciones. Primero que nada, un cómic tiene un proceso de producción que nosotros por lo menos nos basamos un poco en el cinematográfico. Yo estudié guionismo y audiovisuales justamente como comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, mucho de la forma en la que nosotros organizamos el proceso editorial viene de ahí. Okay. Y por eso nosotros priorizamos tanto lo que es la realización de la historia, la conceptualización de la historia y la realización de un guión de cómic, que aunque pueda sonar increíble, no hay un formato estandarizado como lo tiene a nivel internacional, como sí lo tiene el cine y el teatro. Okay. Entonces, nuestra pretensión es que el formato que nosotros desarrollamos y que le enseñamos a nuestros clientes y alumnos se convierta en el futuro en ese formato estandarizado, para que siempre exista una manera en la que se escriba bien el cómic. Okay. Entonces, dicho esto, nosotros podemos ser contratados como con nuestros servicios por encargos para nosotros simplemente ejecutar la idea. Tú nos dices, yo quiero hacer un cómic de tantas páginas con tal personaje, y nosotros nos encargamos de nosotros desarrollar los personajes, crearlos, dibujarlos y eventualmente publicarlos. Okay. Pero también está la opción de la asesoría, que es, nosotros siempre lo vendemos como una clase privada, en donde el autor va aprendiendo estos conceptos, va aprendiendo a crear personajes, va aprendiendo de arte conceptual, va aprendiendo de montaje de viñetas, y en cada entrega, en cada tarea, nosotros lo vamos acompañando en la realización de su propio proyecto hasta que él llega a la meta que haya establecido, como puede ser publicar, tener listo el guión o la etapa X en la que él se haya trazado como meta. Nosotros lo acompañamos y lo ayudamos a aprender en ese proceso. Bueno, eso está, todo lo que tú nos estás diciendo sí. Es lo que no solamente una iniciativa cultural, sino una empresa de corte editorial debe hacer, y me parece magnífico que lo acometan de esa manera. Ahora, voy a ir más allá. Cuando uno piensa en el mercado del cómic en Venezuela, ¿verdad? Uno puede quedarse en un concepto, uno dice, bueno, tanto un mercado, o sea, ¿sabes? No, uno no está vendiendo agua embotellada, pues es otra cosa, es un producto complejo, con unas características, generalmente con un público más o menos identificado. Yo quisiera saber cuál es ese público al cual los cómics que ustedes trabajan, preparan, está destinado. ¿Y cómo imaginas el crecimiento del mercado del cómic en Venezuela? Imagínate que tú tienes, alguien llegó y te dijo, mira, yo te voy a financiar, ¿no? ¿Cómo imaginarías tú el crecimiento de ese mercado? O sea, vender el producto en la mayor cantidad de plazas posible, ¿cómo? Cuéntanos. Bueno, muy buena pregunta, y yo siempre uso como ejemplo para responder este tipo de cosas a lo que para mí es la industria que tengo como referente, que es la de Japón. Uh-huh. Público lector de cómic hay a nivel internacional y a nivel en Venezuela, porque no por nada se hacen eventos basados en personajes ficticios que se originaron en un cómic en una isla en el Pacífico. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que ellos tienen los medios para difundir esas historias, tienen la capacidad de adaptarlas audiovisual y hacerlas internacionales, que se hagan famosas, y entonces se vende aún más el cómic en todas partes del mundo. Nosotros tenemos que pensar como país en poder impulsar eso. Yo creo que el cómic en Venezuela es una oportunidad increíble para que la industria del entretenimiento entera a nivel de Venezuela gire alrededor de esas historias que podemos crear, porque así como para mí es cercano ahorita, que soy un venezolano en la misma situación de ustedes, que por lo menos
formé mi empresa siendo un estudiante universitario con un presupuesto de estudiante universitario. Realizar un cómic también es cercano al mediano plazo para el país, tener una gran cantidad de historias y difundirlas de todo tipo, sin limitantes creativas, como lo va a hacer en la industria del cine o la industria de la televisión, la parte monetaria. Porque hacer un cómic de viajes al espacio no es mucho más caro que hacer un cómic de una historia que no sale de una cocina, a diferencia de eso mismo planteado en el cine. Claro, Entonces, claro. yo busco promover la creación de cómics y los espacios para difundirlos. Mucho del trabajo sería promocionarlo a nivel de publicidad, que mucha gente conozca de estos personajes como se conoce a la cara detrás de la marca de la harina pan, que ya es un love mark aquí en Venezuela, por ejemplo. Sí. Y Exacto. entonces, generar esa identificación que, por ejemplo, tiene el japonés con todos estos personajes japoneses que han logrado hacer internacionales y que tienen aquí a gente del otro lado del mundo, Sí. Disfrazándose de esos personajes, haciendo convenciones sobre esos personajes. Yo quiero llegar a eso y que el día de mañana sea en Japón, donde se haga una convención donde los japoneses se disfracen de personajes nuestros, latinoamericanos y venezolanos. Magnífico, sí. Bueno, es que yo leo novela gráfica y cómic modestamente, ¿no? De niña leía los que además eran de niños por fascículos, que los vendían en aquel momento en los kioscos, y a mí me encantaba además la espera de la entrega, ¿no? De que tenía que ir mi papá al kiosco, cualquiera que fuera donde lo comprara, y llegar a la casa con el nuevo fascículo. Ya después, bueno, de adulta, yo me dedico al área de los libros para niños y jóvenes, en el mundo de la literatura juvenil. Lo gráfico y la novela gráfica tiene un repunte importante, entonces uno sin ser, como te digo, experta para nada, ese ha sido como el camino por el cual yo me he aproximado a esta forma de creación de ficción. No obstante, no deja de sorprenderme, a pesar de estos acercamientos, la importancia y la relevancia que tiene la comunidad para este tipo de procesos creativos. Está bien, los lectores de novelas o de cuentos, nos reunimos en las ferias del libro, a lo mejor en algunos congresos, ¿no?, de literatura, pero no deja de ser algo dentro de todo discreto. Los eventos de Comic Cons, los encuentros de cosplay, todas estas cosas son realmente masivas. Hay un trasfondo, por supuesto, como tú dices, claro, cuando hay una inversión, hay una difusión también, ¿no?, que le permite ese alcance, pero es que aquí en Caracas haces un Comic Con, que ya sabemos que viene uno pronto y te voy a hacer otras preguntas al respecto, y se llena de gente, la gente los espera realmente para encontrarse, ¿no? Entonces es como una forma de crear ficción que también supone crear comunidad. Eso. ¿Cómo lo ves tú? Mi lectura va cercana a lo que ustedes hacen. Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos, y yo le digo a mis alumnos, cuando les enseño esta parte como más industrial de proyectarse como artistas de cómic, es que el objetivo de uno no es tener un comprador o un consumidor y ya, es generar un fanático. Okay. Ese fanático de tu historia es el que va a estar sosteniendo de defenderte capa y espada cuando estés pasando por un momento difícil, cuando se te haga como autor una injusticia, el que va a estar dispuesto a esperar la cantidad de tiempo que sea necesario para leer el siguiente capítulo, y el que va a consumir todos esos otros productos que también te van a generar, ya desde un punto de vista más pragmático, mucha más liquidez. Entonces, y para generar un fanático tienes que tener ese contenido de valor que busque crear comunidad alrededor de tu historia, que los fanáticos de tu historia se puedan juntar y discutir y hablar con ellas, crear teorías y disfrazarse juntos. Todo esto que genera el mundo geek y
en sus distintas áreas, desde los videojuegos hasta los juegos de rol y el manga y el anime. Entonces, ese es como el objetivo con las historias de ficción que nosotros tenemos. Magnífico. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, Mori, a finales de octubre van a lanzar, me comentaste, un nuevo cómic que se llama Despojos, que es escrito por ti, ilustrado por Michel Gómez y Nicole Velázquez, ¿no? Este es lo primero que viene, pero también ya va a salir el tercer tomo de Santa Sofía, que está en preventa, ¿no? Y que justamente que estábamos hablando del Caracas Comic Con va a ser el marco, ¿no? Donde van a hacer estas presentaciones. Cuéntanos un poquito de eso. Ok. Bueno, el cómic de octubre forma parte de una serie de cómics antológicos que sacamos llamado Ligno Presenta, donde son cómics de un solo episodio. El lanzamiento lo hicimos en la Caracas Comic Con de noviembre del año pasado, sacando en ese momento 3 historias en simultáneo, y desde entonces cada 3 meses hemos sacado una nueva. Okay. Entonces, ya en noviembre de este año toca el lanzamiento del tercer tomo de la serie que le dio inicio a toda nuestra empresa, que es Santa Sofía, Ciudad de Corazón Frío, que también cierra el ciclo de lo que es la primera parte o el primer arco, como también se suele comercializar en el mundo del anime y del manga, el primer arco de la historia. Entonces, una primera sección que cierra y de manera lineal continúa la siguiente. Okay. Ya a partir del tomo número 4. Entonces, bueno, estamos muy emocionados porque tenemos dinámicas con cosplayers invitados. Pueden seguir a la cosplayer invitada que vamos a tener nosotros en la Caracas Comic Con, que va a ir disfrazada de uno de nuestros personajes. Ella se llama Envy Cosplay en Instagram, Envy como ENVY Cosplay. Ok, perfecto. .cos. Ok. Envy.cos. Perfecto. Es el Instagram. Ok. Y bueno, además de nosotros estamos nuestro Instagram como Santa Sofía Comics, y el de la editorial Ligno Productions. Okay. En todas partes estamos así. Ligno se escribe con Y. Ajá, sí. Ajá, eso sí lo vamos a poner también nosotros en Instagram y todo, para que sepan cómo buscarlo. Entonces, en el marco, tenemos en octubre este nuevo, en el marco del Comic con todo, además el evento incluido cosplay, viene el tercer tomo de Santa Sofía, que cierra, como nos dices, el primer arco de la historia. Con eventos, bueno, y me imagino que también dentro del Comic Con participarán, bueno, además de vendiendo, que es importantísimo, por supuesto, digamos, los productos en las muchísimas actividades. Es que de verdad que los Comic Con son impresionantes la cantidad de actividades que se llevan a cabo. Mori, una pregunta, ¿y en qué consiste Venezuela Crea Cómics? O sea, ¿cuál es el propósito de esta convocatoria? Bueno, justamente esa convocatoria nace de la curiosidad, ¿no? Estábamos creando cómics y cuando estábamos en nuestros inicios pensábamos que éramos los únicos, y luego descubrimos otro par de proyectos parecidos a nosotros, que resulta que nacieron también muy en paralelo hacia 2016-2017. Okay. Pero por razones de difusión y de lo pequeño que eran todos estos proyectos, no sabíamos de su existencia. Entonces en nosotros surgió esa piquiña de, bueno, ¿cuántos más habrá alrededor del mundo e incluso aquí dentro de Venezuela creando cómics igual que nosotros? Exacto. Y creamos una convocatoria pública a través de un formulario en internet, donde invitamos a todos los venezolanos que hayan publicado un cómic a participar, y de esta forma tener como un aproximado de cómo se está moviendo, cómo está naciendo el medio aquí en Venezuela. Okay. Entonces, a partir de ahí, ya hemos realizado 2 veces con éxito esa convocatoria. El primer año hicimos un top 10
que salió en nuestra edición impresa de la Lignocin, que también lo puedes conseguir en la página web. Ajá. Y el último top, que fue el de la edición pasada, también lo acabamos de publicar en nuestra página web para que todo el mundo pueda meterse en la página y leer esos cómics venezolanos. A la hora de hacer el top también surgió en nosotros la necesidad de difundir el trabajo de otros, así que no evaluamos ni incluimos en los tops cómics en los que hayamos participado, ya sea asesorando a los autores o directamente publicándolos bajo nuestro sello, para mantener como nuestro análisis de manera objetiva. Claro. Sí, bueno, son como para que esto es realmente aparte de lo que ustedes hacen, o sea, es vinculante, Exacto. Por supuesto, pero no es lo que ustedes están haciendo, no es pagarse y darse el vuelto, sino darle la oportunidad desde su plataforma a difundir el trabajo de otras personas que también están creando cómics en Venezuela. ¿Entendimos bien? Exacto. Sí. Exacto. Entonces, la idea es, nosotros no vamos a dejar de hacer esta convocatoria todos los años, y la idea es que cada vez crezca más la cantidad de artistas que participan, hasta que llegue el punto en el que todo el top 10 sea cómics increíbles. Pues ya de por sí, desde incluso la primera edición, todos los cómics que están en el top, para mí valen la pena leerlos y difundirlos, porque no por nada están ahí enlistados. Claro. Y yo te pregunto, escuchando de todo esto, y hablamos, y el Caracas Comic Con, y nosotros, y la UCAP, y todo, y cuéntame esa maravilla de espacio que dan las comunidades. ¿Cómo es esta movida en el interior de Venezuela? ¿Qué acceso o qué relación tienen ustedes? Me nombraste que trabajaban con una persona de Valencia, pero ¿cómo ven esto? ¿Tienen acceso, tienen relación con lo que está pasando con el cómic fuera de Caracas? Sí tenemos, principalmente con el estado Carabobo, por esta relación que tenemos, que miembros de nuestro equipo son de allá. Ajá. Pero también, por ejemplo, tenemos un miembro del equipo que también es de Anzoátegui, y llegó a colaborar con nosotros un artista venezolano, Joher Aguache, que ya tiene recorrido de éxito trabajando para Webtoon, que es una empresa estadounidense / coreana de cómics digitales, con lo que, ya él es un caso que podría considerarse ya de talla internacional, y es un joven venezolano que trabaja desde ahí en Anzoátegui para esta empresa, con varias historias. Wow. Entonces, son de estas cosas las que hemos descubierto con esa convocatoria, que definitivamente hay muchos venezolanos creando cómics, y hay venezolanos teniendo éxito en el mundo del cómic. Lo único es que es talento que está trabajando para afuera, o talento que está disgregado, no está organizado de manera interna alrededor de una industria local, que es lo que buscamos nosotros crear, posicionándonos como empresa, y y buscando que en el día de mañana también tengamos muchas otras empresas como Ligno Production a nuestro lado. Claro. Y es un poco ese el panorama que vemos en el interior. Por lo menos en Valencia, en el estado Carabobo, el público geek se mueve mucho más y parece estar como mucho más activo que en Caracas, por nuestra experiencia en los eventos. Nos ha ido siempre muy bien en Valencia, porque la verdad vemos que allá la movida creativa es bastante activa, y el público geek está más activo, por lo menos en cómo se comporta, cómo interactúan entre ellos, qué cosas consumen, está como es más vivaz, por así decirlo. Entonces, la verdad, Valencia nos parece un ejemplo de, que la cosa en el interior puede estar más movida que en Caracas, solamente que a veces por nuestra propia centralización nos cuesta enterarnos, y el aislamiento también de cada uno de las partes de Venezuela. Nos cuesta enterarnos de qué pasa en una parte u otra, y más aún en estas cosas que son movimientos que están sucediendo como en paralelo,
y como por debajo de la mesa muchas veces. Siempre Sí. me acuerdo de la película esta de los surfistas de Margarita, de windsurf. Ujú. No me acuerdo el nombre de la película, pero era una película documental en donde habían hablado de Los del venezolanos yaque. que ya Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Ok. que habían sido campeones mundiales y bueno, aquí en Venezuela ni noticias. Sí. Entonces, como Solo los yaqueros, que es como la zona, o los que Ujú. tenemos familia en Margarita, y entonces te enteras, pero si no, más nunca. Sí, bueno, eso Exacto. que dices es importante, pero creo además que estas redes que ustedes construyen, desde lo digital, pero también, por supuesto, desde lo presencial, pero bueno, lo digital entendido también como esa posibilidad de estar en comunicación, sin estar anclado a lo presencial, a lo físico, ¿sabes? A estar en el mismo sitio, bueno, nos abre múltiples posibilidades también de colaboración, ¿no? Entonces, Claro. lamentablemente, bueno, sí es cierto, el interior de Venezuela padece muchas más dificultades que nosotros, electricidad, de agua, de comunicación, etcétera, pero quizá también por eso ellos en su propio espacio enriquecen muchísimo Ujú. digamos, sus experiencias locales, ¿no? Mira, Moris, yo estoy feliz de haberte recibido en Alfabeto del Mundo. Ha sido una conversación súper grata. Agradezco al Colegio San Ignacio que nos invitó en simultáneo, porque así pude conocerlos, o por lo menos en primer nivel. Gracias por el trabajo que están haciendo. Te pido por favor que nos repitas web y redes para que nuestros escuchas puedan seguirles la pista. Buenísimo. Bueno, nuestra página web es lignoproductions.com. Ligno se escribe L-Y-G-N-O, Productions, como producciones en inglés, con una T en vez de 2 C en producciones. Y asimismo nos consiguen en todas nuestras redes sociales como Ligno Productions. También pueden seguir la red social de Santa Sofía como Santa Sofía Comic. Y bueno, la de nuestros artistas que están etiquetados en nuestros posts, y son mucha gente. Magnífico. Bueno, un gran abrazo para ti, Moris, y para todo el equipo. El mayor, bueno, el que vuelen altísimo en todo lo que se propongan. Y bueno, gracias de verdad por haber estado en Alfabeto del Mundo. Aquí estaremos atentos también a seguir en comunicación con ustedes y todos sus proyectos. Muchas Excelente, gracias. Muchas gracias a ustedes también. No, estupendo. Estamos muy contentos de haber conversado contigo hoy. Mil gracias. Igualmente. Me alegra que les haya gustado y de verdad ha sido todo un placer. Un gustazo. Cuídate Un mucho. abrazo. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Por supuesto, los invitamos a visitar el sitio web de Ligno Productions para conocer sus proyectos y, muy importante, para adquirir sus publicaciones. En el próximo encuentro, Más allá de la frontera, Ontario, Canadá. Y conversaremos con Coralis Cordero e Ilana Luigi. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.